¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? El pasado día viernes 9 de diciembre se estrenó de forma exclusiva en Apple TV Emancipation, hacia la libertad en España. Una película que de alguna forma cierra el círculo de este 2022 que pasará a la historia por siempre por el bofetón de su protagonista Will Smith en la ceremonia de entrega de premios de los Oscars, los premios de la Academia, donde automáticamente todos consensuamos que había echado a perder su carrera de forma definitiva. Había destrozado todo lo que había ido construyendo poco a poco a lo largo de su filmografía y desde luego había explotado esa imagen del yerno, novio, amigo perfecto que tenía Will Smith. Pues bien, unos pocos meses después de esto, unos pocos meses después de que la Academia de Hollywood le vetase para aparecer durante una década en cualquiera de sus eventos, incluyendo, por supuesto, por lo menos eso se dijo, la posibilidad de que pudiera volver a ser nominado durante este tiempo, pues unos pocos meses después, insisto, ya estamos diciendo que Will Smith merecería un nuevo Oscar por su trabajo aquí, en Emancipation. Nah, si es que el ser humano es así de contradictorio y olvidadizo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues cabecera. Y comenzamos. Bueno, antes que nada y para empezar, pues hay que aclarar que obviamente la génesis de Emancipation fue antes del bufetón de Marras. Habría que ver qué es lo que hubiera pasado si hubiese sido después, sobre todo porque a Will Smith se le cayeron varios proyectos de la agenda. Y tanto es así, es decir, que precisamente por el nombre de los implicados y especialmente el de una gran estrella como es Will Smith, pues Apple entró en una guerra de ofertas con otras plataformas y otros estudios convencionales de Hollywood y al final se la quedó por la friolera de 135 millones de dólares. 135 millones, que es una borrada para una plataforma que no paga a sus abonados por una película en concreto, sino que al contrario, les paga, les cobra una mensualidad por la que pueden ver todo su catálogo y esa mensualidad es más barata que una entrada convencional de cine. De hecho, se estuvo hablando bastante de un posible acuerdo de Apple con alguna distribuidora para poder exhibir sus películas durante X tiempo en salas de cine para conseguir una amortización rápida de las mismas, entre ellas la futura película de Martin Scorsese, Los asesinos de la flor de la luna, pero al final no. Al final, seguramente por intentar revalidar el éxito que ya tuvieron el año pasado Apple TV con Coda, que esa es otra de las guerras, ¿no?, de nuestro tiempo, la guerra de las plataformas. Pues digo, para intentar revalidar ese éxito, pues al final Apple ha decidido estrenar Hacia la libertad antes del fin de este 2022. La historia de Emancipation sigue a Will Smith como un esclavo que huye durante 10 días a través de los peligrosos pantanos de Luisiana para intentar alistarse en el ejército de Abraham Lincoln durante la Guerra Civil Norteamericana como única posibilidad de reencontrarse con su familia. Uno de los momentos claves del metraje es cuando al personaje de Will Smith se le pide que pose para una foto y muestre su espalda completamente destrozada por los latigazos, que es una foto real. Es una de las fotos, de hecho, más conocidas de la historia, de 1863, que dio la vuelta al mundo y al final se convirtió en la mejor propaganda de los abolicionistas y terminó por declinar la balanza entre los dos bandos de los confederados y los de la Unión. De aquel esclavo de la vida real solamente se sabe su nombre, Gordon, y una escueta declaración cuando se unió al ejército de Abraham Lincoln, donde dijo que las torturas que había sufrido durante su esclavitud le habían afectado no solamente física, sino también psicológicamente, llegando a tener episodios de enajenación donde la gente le aseguraba que había intentado matar a todo aquel que se le acercara. Y este punto es importante, ¿no?, porque de esta enajenación, de esas secuelas psicológicas, no se menciona absolutamente nada en el metraje. Y digo que esto es importante, me parece importante y que hubiese sido mejor para el resultado final artístico de la película, porque para mí ese es el principal problema de Emancipation. Y es que el personaje de Will Smith es un hombre sin ningún tipo de defecto, o sea, es un héroe. Es una persona intachable, honesta, que intenta hacer lo mejor no solamente para su propio bien, sino para el bien común, el bien de la civilización, de la humanidad. Es decir, que lo que nos muestra es una especie de mártir, ¿no?, de ser totémico, que es el símbolo de toda una raza que se rebela en contra de la injusticia. Y sí, me imagino que esto pues tendría cierto tipo de sentido durante la escritura del guión, ¿no?, en pleno Black Lives Matter, con todo lo que ocurrió detrás de la muerte de George Floyd, etcétera, etcétera. Pero vista casi 2 años después,
el resultado final, es decir, la película hacia la libertad, y teniendo en cuenta la fragilidad del tiempo a día de hoy, pues es que el personaje de Will Smith no conecta emocionalmente con el espectador. Y ojo, que esto no tiene absolutamente nada que ver con los actos de Will Smith, el actor, en la vida real, aunque reconozco que yo por lo menos no podía dejar de ver la película sin pensar en todo el rollo del bofetón y etcétera, etcétera. Sino que simplemente lo que ocurre en pantalla en Emancipation pues no me caló, por decirlo de alguna forma. Todo ello a pesar de que la película intenta precisamente lo contrario, ¿no? Llenando la pantalla de aberraciones que van mucho más lejos de lo que lo habían hecho otras producciones de temática similar, mostrando cabezas decapitadas de esclavos puestas en picas como una especie de señal de advertencia para todos aquellos que piensen en fugarse, que digo que van mucho más lejos de lo que habían mostrado 12 años de esclavitud, el nacimiento de una nación o la serie de Barry Jenkins para Amazon, El ferrocarril subterráneo, que son claros referentes donde Emancipation quiere mirarse. Eso sí, aunque estas comparaciones son obvias por el marco histórico donde se ambienta la historia, Emancipation en realidad el gran referente que tiene es The Revenant, El Renacido, de Alejandro González Iñárritu. La intención de Fuqua era rodar una gran epopeya norteamericana de resistencia y resiliencia, pero al final el traje le queda demasiado grande. Y en lugar de la gran y definitiva película sobre la guerra civil norteamericana, pues lo que termina traduciéndose Emancipation es en un vehículo de acción. Perdón, quiero decir, en un gran vehículo de acción. En un buen vehículo de acción, como la mayoría de las películas de Antoine Fuqua. Que esto debería ser suficiente para la mayoría, pero me imagino que quizás no tanto para el propio Fuqua, que aquí seguro que quería revalidarse, ¿no? Y dar un giro a su carrera y presentar que efectivamente puede ser uno de los mejores directores de su tiempo. No lo consigue y seguramente tampoco cumple las expectativas de la propia Apple TV. Y quizás tampoco para el propio Will Smith, porque a pesar de que a su personaje le falta barro en los pies, metafóricamente hablando, quiero decir, ya que es un personaje en la pantalla está cubierto de barro de los pies a la cabeza, pero bueno, ya sabéis que le falta un poco de profundidad para conectar emocionalmente con el espectador. En cualquier otro tipo de circunstancias, por Emancipation seguramente hubiese recibido una nueva nominación a los premios de la Academia, pero habida cuenta de que ya ganó el premio el año pasado por el método Williams, que esto siempre pesa, ya sabéis, a la Academia le gusta mucho esto de premiar una filmografía concreta y no un papel determinado. Pues habida cuenta de eso y encima con todo lo del bofetón de Chris Rock, pues no creo yo que la Academia claudique tan pronto y le resuciten mediáticamente hablando, vamos. Ni tendría sentido, ni Emancipation, su trabajo en la película, es tan bueno como para que justifiquen dicha nominación. Eso sí, espero que la suerte sea distinta para Ben Foster, ¿no? Que aquí en esta película ejerce de la némesis y se merece una nominación al mejor actor de reparto, o sea, porque es uno de los mejores secundarios de su generación. Así es desde que lo descubrí en aquella The Mechanic con Jason Statham, y siempre se roba la escena cada vez que aparece, así que sí, debería ser nominado Ben Foster, sí, además no le dio ningún bofetón a nadie, al menos que sepamos. Y ya que estamos hablando de los valores artísticos de la película, no termino de entender esa decisión dentro del apartado de la fotografía, de la saturación tan baja que tiene, que no termina de convertirse en un blanco y negro, pero lo deja en una especie de sepia, como un gris mate, que llena toda la atmósfera de una especie de neblina, como si toda la película tuviera una lluvia de ceniza. Sí, por supuesto que se me ocurren un montón de justificaciones para esta decisión, desde lo más simbólico, ¿no? Que el gris era el color del ejército confederado, de los malos. Desde eso hasta, bueno, pues también otra simbología de que debían quemar todo aquello para empezar a reconstruir una civilización desde cero. Pasando por querer vincular constantemente lo que pasa en pantalla con esa famosa foto a la que hacía referencia anteriormente, que debido al tiempo que hace que se hizo, que la fotografía estaba en esos momentos en pañales, pues se efectuó efectivamente esa fotografía también en un tono parecido, ¿no? En un tono sepia, blanco y negro. Pero es que al final lo que se acaba traduciendo en pantalla es que esa paleta cromática le da al tono general de la película una planicie que no le sienta nada bien. Sobre todo teniendo en cuenta que precisamente lo que necesita esta película es texturas, contornos. Vamos, que al igual que todo en Emancipation ese truco es efectista, pero no efectivo. Eso sí, el visionado de la película me llevó a una reflexión mucho más profunda, que es obvia en este tipo de producciones, sobre la brutalidad humana y cómo es posible que llegásemos a ese punto de tratar a
unos semejantes como animales, o incluso peor que animales, y que menos mal que a día de hoy los tiempos han cambiado, como diría Bob Dylan, y etcétera, etcétera. Y en ese momento la cabeza me hizo clic, y dije, pues no, los tiempos no han cambiado tanto, porque ha querido la casualidad que Hacia la Libertad se haya estrenado en el medio de la gran competencia futbolística del 2022, que es el Mundial de Qatar. Un país donde los derechos civiles no existen y que se ha construido sobre los cuerpos, cadáveres de miles de trabajadores que han sido explotados hasta la extenuación y que a nadie le importa, ¿no? Porque aquí de lo que se trata es de que la pelotita entre los tres palos, ¿no? Mientras pase eso, lo demás no importa. Eso sí que es un ostión de realidad. Un ostión en forma de bofetada. La bofetada de Will Smith. Y en fin, esta es solo mi opinión, dejadme la vuestra en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback, y si hay suerte, nos vemos mañana. Hasta entonces, ¡chao familia!